Hola, ¿qué tal, jóvenes? Pues seguimos aquí. Vamos a empezar la unidad 2 de bromatología. Vamos a ver acerca de los minerales. Los minerales son también llamados nutrimentos inorgánicos. Vamos a ver esta unidad enfocado a los alimentos, porque los minerales se pueden encontrar muy comúnmente en suelos, pero los que queremos mencionar o queremos ver en esta unidad de competencia son aquellos que ingerimos gracias a través de la comida. Ejemplo de minerales, aquí podemos ver magnesio, selenio, zinc, fósforo, cadmio, manganeso, potasio, entre otros, ¿no? ¿Cuáles son los alimentos que nos dan y para qué nos sirven? Vamos a hacer una pequeña retrospección acerca de los minerales. Como habíamos comentado en el contexto de nutrición, un mineral es un elemento químico requerido para los organismos como un nutriente esencial para realizar las funciones necesarias de la vida. Va a ser esencial porque aunque se requieren en pequeñas cantidades, nosotros necesitamos de los minerales para hacer nuestras actividades. Como ya sabemos, los elementos estructurales, los principales, los que mayormente en proporción se encuentran en el cuerpo humano, son el oxígeno, hidrógeno, carbono y nitrógeno. Estos por lo general no se incluyen en la lista de principales nutrientes minerales. El nitrógeno se considera un mineral para las plantas, ya que a menudo se encuentran los fertilizantes. De hecho, la mayor fuente de nitrógeno, la fuente más asimilable para las plantas es la urea, pero en este caso nosotros no lo vamos a considerar. Estos cuatro elementos componen aproximadamente el 96, lo que habíamos dicho, oxígeno, hidrógeno, carbono y nitrógeno, 96% del peso del cuerpo humano, y los minerales principales, los macrominerales y los minerales menores, también llamados elementos traza o oligonucleótidos. Y creo que en clases de microbiología ya habían visto eso. A la hora de preparar medios de cultivos, cómo se agregan estos elementos traza, ¿no? En partes por millón, cómo hacen las conversiones, miligramos, en porcentaje, 0.01%, etcétera, ¿no? Hay diferentes maneras de agregar a los medios de cultivo los elementos traza. La mayoría de los elementos químicos que son ingeridos por organismos se encuentran en forma de compuestos simples. Las plantas absorben los elementos disueltos en el suelo, que luego son ingeridos por herbívoros y omnívoros que los comen. De hecho, esto también puede ser una problemática porque, por ejemplo, una forma de biorremediar algunos suelos es colocando ciertas plantas. Por ejemplo, si hay una minera donde están extrayendo cobre, ponen las plantas y el cobre es absorbido a través de las plantas, lo integran a su biomasa. Entonces, si nosotros comemos o los animales están comiendo esa planta, pues es una planta de cobre y puede ser en exceso. Estos minerales son muy dañinos. Los organismos más grandes también pueden consumir suelo o usar recursos minerales como la sal para obtener minerales limitados que no están disponibles a través de otras fuentes dietéticas. Bacterias y hongos desempeñan un papel esencial en la metabolización de los elementos primarios, que se traduce en la liberación de nutrientes para su propia nutrición y para la nutrición de otras especies en la cadena alimentaria ecológica. Recordemos que nosotros somos organismos terciarios, nos alimentamos de plantas y animales y estos consumen más las plantas, y los animales, los herbívoros que comen las plantas, consumen estos minerales. Por ejemplo, un elemento, el cobalto, está disponible para ser utilizado por animales solo después de haber sido procesados en moléculas complejas. Por ejemplo, la vitamina B12 por bacterias. Los minerales y los microorganismos utilizan los minerales para el proceso de estructura de mineralización llamado biomineralización, que se utilizan para construir huesos, conchas marinas, cáscaras de huevo, exoesqueletos y conchas de moluscos. Eso es lo que le da un poquito la rigidez.
Los minerales como elementos no pueden ser sintetizados bioquímicamente por organismos vivos. Las plantas obtienen minerales del suelo. La mayoría de los minerales en una dieta humana proviene de comer plantas y animales o de beber agua. De hecho, el agua tiene sales, tiene carbonatos, entonces ahí es una obtención de cómo obtenemos estos minerales a través del agua. Como grupo, de hecho, si no tuviera estos minerales, pues sería un agua destilada. Y si nosotros ingerimos agua destilada, o sea, libre de minerales, pues nos daría una buena diarrea, ¿no? Y eso sería contraproducente. En vez de estar hidratándonos, la diarrea te deshidrata. Como grupo, los minerales son uno de los 4 grupos de nutrientes esenciales. Los otros de los cuales son vitaminas, ácidos grasos esenciales y aminoácidos esenciales. Los 5 minerales principales en el cuerpo humano son calcio, fósforo, potasio, sodio y magnesio. Todos los elementos restantes en un cuerpo se llaman elementos traza u oligoelementos. Los oligoelementos tienen una función bioquímica específica en el cuerpo humano, son azufre, hierro, cloro, cobalto, cobre, zinc, manganeso, molibdeno, yodo y selenio. ¿Qué significa elementos traza? Ya habíamos comentado que son en pequeñas cantidades, en partes por millón generalmente, ¿no? Esta tabla periódica me gusta mucho, es una ejemplificación de cuáles son los elementos nutricionales en la tabla. Se divide por colores. El color verde oscuro son los 4 elementos orgánicos básicos: hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, que habíamos comentado que son los que mayor proporción se encuentran en nuestro organismo. Después hay otros elementos de cantidad que se requieren en una menor proporción, que son manganesio, potasio, calcio, sodio, fósforo, azufre, cloro. Estos también se requieren para nuestra dieta. Y los oligoelementos son aquellos que si nosotros agregamos un poquito más, pues puede ser tóxico, ¿no? Algún alimento con cobre, níquel, manganeso, molibdeno, arsénico, boro o silicio, que pueden ser estos oligoelementos, si tienen gran cantidad, en vez de ayudar a hacer una función benéfica para el cuerpo, pues estos van a ser un poquito dañinos a nuestro cuerpo humano, ¿no? Y hay otros que todavía no hay evidencia circunstancial, que como son el aluminio, el cadmio, estroncio, rubidio, que para los mamíferos todavía no se les ha encontrado una actividad importante biológica. Sin embargo, también se consume en los alimentos. Y todo lo demás, los metales, los gases nobles, los gases raros, helio, neón, argón, criptón, xenón, etcétera, oro o plata, no hay evidencia biológica de que sea esencial algunos, ¿no? Para nosotros. De todos los elementos químicos, aproximadamente 60 se han identificado en alimentos y 25 son indispensables para el organismo humano. Destacan carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, calcio, fósforo, magnesio, sodio, cloro, potasio, hierro, zinc, cobre, flúor, yodo, selenio, manganeso, cobre y azufre. Esos son los indispensables para el microorganismo. Si nosotros no consumimos alguno de ellos, ya sea yodo, selenio, fósforo, calcio, pues intervendría en rutas metabólicas. Por ejemplo, sabemos que el calcio es un cofactor, se utiliza mucho en membranas celulares. Entonces, sí son importantes en la formación de huesos. Vamos a hablar un poquito más adelante, como por ejemplo el calcio. Y en los alimentos también se encuentran los llamados metales pesados. ¿Cuáles son? Mercurio, plomo, cadmio y arsénico, pero como contaminación dañina, ¿no? Un dato, ¿no? Es, por ejemplo, la semilla de la manzana, no recuerdo bien qué metal tiene, no sé si es plomo o cadmio,
pero la semilla de manzana contiene este metal, lo buscaré. Y si por ejemplo quieren hacerle daño a alguien, lo pueden poner en su licuado y empiezan a ponerle semilla de manzana hasta la persona se empieza a sentir mal, se empieza a acumular en el cuerpo, esto no es biodegradado hasta que enferma y muere, ¿no? Entonces, importante saber que la semilla de la manzana no se come. A excepción del carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, el famoso CHOM, que conforma todas las moléculas orgánicas, el resto representa el 4 al 5% del peso de una persona. Y por ser parte de los huesos, el calcio equivale al 2% y el fósforo 1%, que muchos integran los electrolitos celulares y otras coenzimas. El calcio, el tan llamado elemento que se requiere, está integrado por fosfato de calcio, pero también de colágeno, que confiere resistencia, ya que de otra manera el hueso sería tan frágil como una cáscara de huevo. El ejercicio físico estimula diversas hormonas, lo que favorece la formación ósea, tal como vitamina C y vitamina D, el potasio y el zinc. También participa en la transmisión nerviosa y la contracción y relajación muscular, base del movimiento de los animales. El consumo del calcio es muy importante en niños. A partir de los 6 años han visto que ya no es tan indispensable, ¿no? Y de hecho las personas adultas, si consumen calcio, por ejemplo en la leche les puede caer hasta mal. El calcio se deja aprovechar, el calcio está en diversos alimentos, también está en la tortilla, y hasta los 30 años, toda la cantidad que hayamos consumido de calcio, hasta ahí. A partir de los 30 años dejamos de obtener el calcio para los huesos. Sin embargo, también se recomienda que sigan llevando una dieta equilibrada para que se sigan manteniendo sanos. Entonces, mucho calcio también, si nosotros ingerimos demasiado calcio, pues los eliminamos en las heces, por ejemplo, y no se aprovecha. No por tomar mucha leche vas a adquirir mucho calcio, y de hecho también en personas adultas el consumir mucho calcio hace que los huesos no tengan esa flexibilidad y sea malo, ¿no? El problema es muchas veces que a las personas, a lo mejor a las mujeres no les gusta tomar leche, calcio. Si no toman leche por gusto, porque muchas personas me han dicho que no les gusta el sabor de la leche, pues deben consumir productos lácteos, ya sea un yogur, kéfer o algún otro producto similar derivado de la leche. Las necesidades van desde 210 miligramos para niños menores de 1 año hasta 1200 para adolescentes y 1000 para adultos. Este requerimiento se satisface de una manera genérica con el maíz nixtamalizado, o sea, cuando comemos la tortilla. La leche es una buena fuente, ya que un vaso de 250 mililitros aporta 300 miligramos, con la virtud de que también contiene vitamina D y fósforo, que son indispensables para la captación del calcio. Que habíamos comentado que también el ejercicio, la luz solar y la vitamina D. En menor cantidad se encuentra el brócoli, la selga y el nopal. En espinacas el trigo está como oxalato y fitato de calcio, respectivamente, lo que hace un poco biodisponibles. Esta palabra es también muy importante, ¿no? La biodisponibilidad, porque si no son biodisponibles estos minerales, pues no van a ser aprovechados por el cuerpo. Si no hay esta biodisponibilidad, si se encuentran arraigados, se encuentran combinados con algunas otras moléculas, el cuerpo no los va a aprovechar, no los va a asimilar, y así como lo comemos, así lo vamos a sacar, ¿no? Entonces no sirve de nada. Es algo muy importante la biodisponibilidad en los alimentos. En el comercio existen diferentes sales de calcio que se añaden a alimentos: lactato, citrato, malato o glicerofosfato, cuya absorción intestinal mejora en condiciones ácidas, como la proporción de los lácteos fermentados o los prebióticos para generar ácidos grasos libres. También hay una discusión si son prebióticos o son preprobióticos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? A veces necesitamos los microorganismos, que son, por ejemplo, el Lactobacillus casei shirota, el que tiene el Yakult, pero necesitamos también
fomentar que nuestra microbiota intestinal, a través de alimentos saludables, pues esta pueda crecer, ¿no? ¿Cuáles son los alimentos que debemos de evitar? Pues las grasas saturadas, los refrescos embotellados, las cosas muy preparadas con harina, azúcares, etc. Algunos ejemplos de alimentos ricos en calcio. El brócoli da 200 gramos de brócoli da 186 miligramos de calcio. Un plato de whole cake da 144 miligramos de calcio. 40 gramos de almendra dan aproximadamente 80 miligramos de calcio. Una cucharadita de tahini da 150 miligramos de calcio. Una cucharada de sésamo, 176, y alga, 60 miligramos. Esas son algunas. De hecho, las algas o las microalgas también son muy recomendadas para llevar una dieta balanceada. Lo utilizan como suplementos alimenticios. Y una de las aportaciones que tiene, son muy buenas, es el calcio. Vamos al hierro. Otro de los minerales importantes en abundancia que necesitamos. En ausencia no se sintetiza la hemoglobina y esto provoca anemia. En tales condiciones el corazón debe trabajar más para distribuir el vital gas en el oxígeno en el organismo, con el peligro de caer en problemas cardiovasculares. El hierro vegetal, por ejemplo, de la acelga, la calabaza y la espinaca, 1.8, 0.8 y 2.7 miligramos por cada 100 gramos del alimento, es poco biodisponible comparado con el que tienen los alimentos de origen animal, sobre todo el hígado, que tiene 6.8 miligramos por cada 100 gramos. O sea, duplica, triplica estos alimentos. Los vegetarianos estrictos pueden tener complicaciones por falta de hierro. En promedio, una tortilla está presente en concentración de 2 miligramos por cada 100 gramos. Entonces, creo que los mexicanos no nos tenemos que preocupar mucho por esto, porque consumimos tortilla tanto en el desayuno, en la comida, entonces la cantidad suficiente de hierro, ¿no? Problemas aquellos, como dicen los vegetarianos, o aquellas personas que se imponen a dietas estrictas, que dicen no voy a comer tortilla, no voy a comer esto, tienen poca deficiencia, ¿no? Y si tienen deficiencia de hierro, pues se pueden volver anémicos. Entonces ya saben qué hacer, ¿no? Muchos también muchas de las personas aconsejan betabel. Entonces el betabel es otro de los que ayuda para aumentar el hierro en la sangre. Fuentes de hierro vegetarianas, acá hay otros ejemplos. El huevo, 2 miligramos de hierro. Una yema tiene 7 miligramos aproximadamente de hierro. Leche o yogur, 0.09 miligramos. Un queso curado, 0.8 miligramos de hierro. Legumbres como son frijoles, lentejas, tofus, harinas de soya, tienen de 3 miligramos de hierro, tofus, a 12 miligramos por harina de soya. Los pistaches tienen gran cantidad también, 7 miligramos. En las almendras y avellanas, 4 miligramos. Las nueces, de hecho, almendras, avellanas, nueces, recomiendan como colación entre comidas. Y una de las grandes aportaciones, entre otras, aparte de ácidos grasos, que son saludables, los omegas dan proporciones saludables de hierro. La vitamina C aumenta la absorción de hierro. ¿Y dónde vamos a encontrar vitamina C? En los cítricos, en las manzanas, en las fresas, en las uvas. Hay que tener esta combinación. Y algunas galletas integrales y cereales de desayuno tienen de 7 a 10 miligramos de hierro. El contenido en hierro se expresa en miligramos por 100 gramos de alimento y no es por raciones. El cromo, otro de los minerales esenciales, está presente en los cereales con cáscara y facilita la utilización de los azúcares para la generación de energía. El yodo interviene en la síntesis de tiroxina de la glándula tiroides y su deficiencia provoca bocio y cretinismo. Para evitar estos males, a la sal común se le agrega 0.01% de yoduro de potasio. De hecho, cuando pueden ver, si alguien ve un botoncito de sal, dice sal yodatada, ¿no? Si no tuviera, no pasa este efecto, ¿no? Por eso es que la sal
debe ser yodada, ¿no? Muchos están venden sal que obtienen así directamente del mar. No es recomendable, entonces tiene que ser la sal yodada. El magnesio interviene en la síntesis de proteínas y participa en la transmisión nerviosa, contrarresta el síndrome premenstrual y se encuentra en acelga, tuna y verdolaga. Zinc con Z o zinc con C es cofactor, ya habíamos visto, de muchas enzimas importantes. Ustedes ya saben, ya conocen. Y también funciona como un antioxidante. El antioxidante es aquel que les va a gustar, es el que les va a tratar la piel, es el que lo que tenemos que comer en mayor proporción, antioxidantes. El germen de trigo lo contiene hasta de 7 miligramos por cada 100 gramos de producto, mientras que la tortilla de maíz amarilla, 0.9 miligramos por cada 100 gramos. ¿Cuáles son algunos alimentos ricos en cromo? Los camarones, esos camarones fritos o endiablados o en cóctel, que se van a la playita y dicen, estoy muy estresado, me voy a echar mi proporción de cromo. Pues ya saben que el camarón tiene el pan, cereales, los hongos. También los hongos son muy recomendados en dietas, entonces el cromo va a ser una de las grandes aportaciones. El volumen de los hongos es que tienen pocas grasas y aportan excelentes minerales. Y frutas y verduras, ¿no? Tomate, pera, brócoli, entre otros. El sodio. El sodio y el potasio mantienen el pH sanguíneo y el equilibrio hídrico. Participan en la conducción nerviosa y en la contracción muscular. La falta de potasio provoca calambres musculares y arrítmicas cardíacas. Por su parte, el sodio es tan abundante que no existe problemas de carencia, aunque sí muchos por exceso. De hecho, como menciona, todas las comidas llevan sal, entonces el sodio se encuentra en cloruro de sodio. Entonces, el problema es que a veces echamos demasiada sal y esto es contraproducente. Si los alimentos no llevaran sal, pues al no consumir sal tampoco retenemos líquidos, ¿no? Entonces, es este balance perfecto que tenemos que tener entre comer las cantidades adecuadas, ¿no? Más adelante vamos a ver algunas tablas donde menciona algunas proporciones que se deben de consumir. Todos los alimentos contienen de manera natural, aunque cuando su principal fuente es la sal común o cloruro de sodio, adicionada en la industria o en la cocina. El contenido varía en cada producto, pero puede ser de 2.5 para jamones y 1.6 para bolillos o 0.4 para los nopales. De hecho, en los nuevos etiquetados, uno de los etiquetados es exceso de sal, exceso de azúcar, entonces también es parte fundamental que no nos pasemos de la cantidad de que consumimos de sodio. Una vez en sangre, el sodio se hidrata fuertemente y retiene el agua, lo que provoca la dilución y la reducción de la densidad del suero sanguíneo, corazón, hígado y riñón. Deben de trabajar más intensamente con un mayor volumen de líquido para poder suministrar la glucosa y el oxígeno y los demás nutrientes a los distintos órganos. En estas condiciones, el corazón incrementa su presión arterial, lo que conlleva grandes problemas de hipertensión. Como dato curioso, en la antigua China las personas para suicidarse comían sal en exceso. Y este es el ion, ¿no? Tenemos que el ion sodio interactúa con el oxígeno, mientras que el ion cloro lo hace con los hidrógenos positivos, ¿no? Esto es mediante puentes de hidrógeno. Por su peso molecular, el ion sodio representa el 39.4% del cloruro de sodio y en consecuencia 1 gramo de sal proporciona 300 miligramos de sodio. Con base en esto, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de 6 gramos por día, o sea, una cucharadita. Con eso es suficiente para que un adulto obtenga 2.36 gramos de sal o de sodio, mientras que para niños requiere 4 gramos de sal al día o 1.57 gramos de sodio. Es menor la proporción. La mayoría de la gente acepta los alimentos con una concentración de sal de 0.6 a 1%
aunque México llega al límite superior, por lo que el consumo per cápita es de 10 gramos de sal al día y su origen está tanto en los alimentos industrializados como en los preparados de sal. Además de su contribución sensorial, la sal cumple con otras funciones en los alimentos y eso ha hecho que resulte difícil su reemplazo. En los productos industrializados, por ejemplo, actúa como conservador. En la panificación fortalece las masas, potencia el aroma, sabor, etc., ¿no? Otra de las características otra de las cosas que se pueden sustituir por la sal común, cloruro de sodio, es la sal rosa. La sal rosa es traída del Himalaya y obtiene más de 200 minerales. Entonces, muchos están cambiando esa forma, dicen que es un poco más saludable, que en vez de comer la sal común, el cloruro de sodio hidratado, utilizan la sal rosa. Un balance entre sodio y potasio, ¿no? Alimentos con alto sodio, entonces, que se deben de evitar las sopas en sobres o cubitos de caldo. De hecho, por ejemplo, las sopas Maruchan, el gran problema son, tenemos la pasta, pero el problema es el sobrecito. El sobrecito tiene condimentos, que no nos quieren decir cuáles son, que son colorantes, saborizantes y exceso de sal, exceso de sodio. Algunos quesos, excepto los que son quesos panela y que son quesos sin sal, que son para dieta, pues clara de huevo, sí, pero es recomendable porque es natural. Mayonesas, todo lo que son embutidos o todo lo que son procesados como mayonesa, manteca, margarina, eso sí se deben de evitar, ¿no? Mariscos, bacalaos, conservas, sí tienen alto, pero son benéficos, ¿no? ¿Qué se deben de evitar? Otra cosa, el pan, galletas, chocolates, mostaza, papas fritas, manís, snacks, refrescos embotellados, entre otros, ¿no? Esas, las gaseosas, las sales, de hecho ahorita está de moda las campañas que no deben de tomar refrescos embotellados por la gran cantidad de azúcares, pero también la gran cantidad de sodio. Alimentos ricos en potasio y bajos en sodio son el arroz integral, avena, de hecho la avena también es muy recomendable por la fibra, en varias dietas es utilizada por la sensación de saciedad, pero es avena natural, no avena esas que venden en polvito, la avena la que tratan de comprar en el mercado. Algunos cereales integrales, trigo, levadura de cerveza, aguacates, plátanos, frutas secas, etcétera, ¿no? Son algunos alimentos ricos en potasios y bajos en sodio. El plátano es como que el rey en potasio. De hecho, si alguna persona hace mucho ejercicio, es recomendable para las articulaciones, para que no les duela, el consumo de potasio a través de los plátanos. Nuevas evidencias al comparar a personas cuyas dietas contenían pequeñas cantidades de sodio en relación al potasio con otras cuyas dietas tenían un alto contenido de sodio en relación al potasio. Las últimas evidenciaron un riesgo doblemente mayor de morir por una enfermedad isquémica, según comprobó un amplio estudio realizado por el Centro de Control de Enfermedades de Estudios de Estados Unidos. Entonces, la sal en nuestra vida, el consumo recomendado, la OMS dice como máximo 5 gramos de sal al día, lo que equivale a una cucharadita de té. Y el consumo promedio es, ya habíamos comentado, por eso también los restaurantes han quitado los saleros, es otra de las que ya tienen algunos años, que es una iniciativa porque la sal proporciona a lo mejor mayor sabor a los alimentos, pero también en consumos excesivos es malo. Algunos roles en los procesos biológicos, el sodio. RDA significa ingesta dietética recomendada. RDA, y así lo vamos a utilizar. Y UL es el nivel de ingesta superior tolerable. Hasta eso, o sea, podemos, los recomendados son 1500 miligramos y podemos soportar hasta 2300, ¿no? ¿Qué es el sodio? Es un electrolito sistémico y es esencial para correlación de ATP con potasio. Alta densidad de nutrientes, la sal de mesa, cloruro de sodio, principalmente la fuente, algas, entre otras, ¿no? Espinacas. ¿Cuál es el problema? Si hay deficiencia de sodio,
hiponatremia. ¿Y cuál es el problema? Si hay exceso de sodio, hipernatremia, ¿no? Ese es ni mucho ni poco. Este es un artículo que encontré del 2015 de las dietas, pero para los japoneses, no encontré para mexicanos, pero más o menos nos puede dar alguna referencia de cómo están estos valores en los seres humanos. ¿Cuál es el propósito? Evitar la insuficiencia. Aquí vamos a ver también algunas siglas. EAR, que significa requisito promedio estimado, y RDA, que significa ingesta dietética recomendada. Esos son algunos, ¿no? Evitar los efectos adversos para la salud debido a la ingesta excesiva. Eso va a ser como UL, nivel de ingesta superior tolerable. Y prevención de estilo recomendado es DG. Aquí está la tabla de algunos macro y micronutrientes. Entonces, ¿cómo son los minerales? Sodio, calcio, magnesio, tenemos en grandes proporciones, y micros, zinc, manganeso, selenio, molibdeno, entre otros, ¿no? Aquí se pueden ver perfectamente, ¿no?, cuáles son los que se incluyen en estos grupos. Los macronutrientes, dependiendo la edad de las personas. Entonces, los niños no requieren de 0 a 5 meses. De hecho, pues ese es el periodo donde están lactando todavía. A partir de los 6 meses ya empiezan otro tipo de alimentación, las papillas y todo, pero no requieren estos compuestos, ¿no?, hasta ser mayores de edad, ¿no? El sodio a 600 miligramos se mantiene desde los 18 años hasta los 70 años. Ese es el promedio que tenemos que tener para llevar una buena salud. El potasio, sí, requieren, ahí sí, los menores de 0 a 5 meses, 400 miligramos por día. De 6 a 11 meses aumenta, casi duplica la cantidad, 700, y de 1 a 2 años 900, y así consecutivamente hasta llegar a los 12 años, y a los 12 años en adelante se mantiene en un promedio de 2.400, 2.500, ¿no? 17 y 18 años donde muchas personas dan el último estirón, 2.500, 2.800, y de ahí la proporción se debe mantener en 2.500 miligramos de potasio por día en hombre. En mujeres es menor. En mujeres el promedio a partir de la mayoría de edad es de 2.000 miligramos de potasio por día. Es mucho menor. Una cuarta parte. Calcio, como es en estos, el calcio pues requieren de 1 a 2 años de 350 miligramos, va aumentando, y después conforme va creciendo la persona, va aumentando 500, 600, 850, y ya a partir de la mayoría de edad, de los 18 años, 650 empiezan a disminuir, 30 a 49 años, 550, y los mayores de 50 años, 600 miligramos de calcio por día. Eso es en hombres, y en mujeres se requiere una menor proporción, no es tan significativo, pero 550 miligramos de calcio en las personas arriba de 50 años. Magnesio, igual, para las personas que son mayores de edad, voy a hablar 280 miligramos, de 18 a 29 años, de 30 a 49, 310, de 50 en adelante, 290, y mayores de 70, 270 gramos. Para hombres, y en mujeres disminuye un poco. El fósforo, en los primeros meses, 120 miligramos de fósforo por día. De los 6 a los 11 meses, 260, y empieza a duplicarse del 1 a 2 años, que son 500 miligramos por día. De 8 a 9 años se vuelve a duplicar, que son 1000 miligramos de fósforo por día, y ahí se mantiene más o menos, ¿no? 1000, 1100, 1200, hasta que seamos mayor de edad, 18 años en adelante, son lo recomendable, de 1000 fósforo de miligramos por día en hombres, y en mujeres son de 800 miligramos de fósforo por día.
Los microminerales, los que requieren en menor proporción, aquí están el hierro, entonces de 6 a 11 meses 3.5 miligramos, de 1 a 2 años 3, de 3 a 5 años 4, aproximadamente se mantiene, va aumentando 4.5, 6, 7, 8 y a partir de la mayoría de edad se mantiene en un promedio de 6 miligramos de hierro por día. Eso es en hombres. Y en mujeres se requiere un poquito menor proporción de 7, 6 y 6.5. Esa es la proporción. Zinc, como son pequeños, son micronutrientes, se requiere 3 miligramos por día, de 1 a 2 años, se mantiene más o menos así, 4 miligramos de zinc por día, de 6 a 7, y ya para los mayores de edad son de 8 miligramos, esto es con hombres. Para las mujeres se va a requerir mayores de edad en un promedio de 6 miligramos de zinc por día. Y pero esto se incrementa también si están embarazadas, se aumenta 1 miligramo más, y si están lactando, dándole pecho al niño, se requiere 3 más, 3 miligramos más, serían 9 miligramos por día. Y así otros: manganeso, selenio, cromo, molibdeno. Esos son los principales minerales y es el consumo